Bien, seguimos conversando con el director de la CONAF, don Eduardo Vial, respecto a los temas que nos preocupan en este momento. Son los incendios forestales que a más de alguien le han traído complicaciones, pero la verdad es que el patrimonio nacional es el más complicado con esto. Dejamos una pregunta pendiente respecto a si efectivamente CONAF reconocía algún tipo de error en no haber mantenido suficiente personal, por ejemplo, en Magallanes para los incendios de la Torre del Paine, como el que se mantiene hoy para febrero en el caso de que rebrote o reaparezca algún tipo de incendio. A ver, hay que separar bien las funciones y para entender el problema. Efectivamente, hay una dotación de guardaparques en las 100 unidades, en los 100 parques o reservas o monumentos que administra la CONAF, y es una dotación de alrededor de 420 guardaparques, y ahí efectivamente yo reconozco que hay una escasez de personal, y eso tienen toda la razón los sindicatos cuando hacen esa declaración. Nos falta gente y voy a explicar por qué. Y otra cosa son los recursos para combatir los incendios forestales que son dentro de los parques o fuera de los parques, como ocurrió ahora este fin de semana. La verdad que los recursos para combatir los incendios forestales, nosotros tenemos un recurso estable para la condición normal, pero el Ministerio del Interior, a través de la ONEMI, el Ejército, se reactiva todo el programa de emergencia y podemos disponer de recursos, no digo ilimitados, siempre hay una limitación, pero de recursos muy superiores a los que normalmente tenemos para las condiciones normales. Y por eso que podemos acudir, ¿no es cierto?, a todos los incendios forestales y tenemos 50 diarios y en los 50 estamos, digamos. Entonces, además, quiero destacar aquí la labor de bomberos, que es fundamental. Son quienes llegan primero, normalmente son los que apoyan para proteger las casas, en fin. Entonces, de alguna manera, en incendios creo que estamos preparados. Lo de los guardaparques, ¿por qué hago la diferenciación? Porque efectivamente el guardaparque es más que un controlador de que no ocurran incendios, es un educador. Es el que atiende al visitante, es la persona que hace el censo, ¿no es cierto?, de vegetación y de especies animales. Es bastante más y hay parques que no tienen visitación de turistas y sí tenemos guardaparques, por ejemplo. Entonces, en relación a eso, y para explicar el por qué usted decía también las quejas que hay de parte del sindicato o las declaraciones que hacen respecto a lo que falta de CONAF, el director de la Federación Nacional de Sindicatos dice que al menos se requiere el doble de personal, y él da un ejemplo. Hay lugares en que hay un solo guardaparque y está cortando los tiquetes. Bueno, efectivamente, eso es una labor que hacen, por ejemplo, y que ojalá que lo hiciera otro. Yo creo que la CONAF tiene que resolver esto, el país tiene que resolver esto, porque no es la CONAF. Usted sabe que hay una ley en este momento en el Parlamento, en el Congreso, que el Ejecutivo despachó, para en el fondo crear el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. En esa ley tiene que abordarse este problema. Tiene que abordarse el problema del cuerpo de guardaparque y definir una cantidad que el país necesita. Efectivamente, lo que tiene la CONAF es insuficiente. Nosotros tenemos un dictamen que cumplir respecto al horario de trabajo de los guardaparques. Por ejemplo, trabajan de lunes a viernes y de 9 a 5 de la tarde, como todas las personas. Pero eso nos impide, por ejemplo, nos impediría tener guardaparques los fines de semana, lo que es absurdo cuando los parques son visitados los fines de semana. Entonces, lo que nosotros necesitamos es hacer dobles turnos, el doble. O sea, la verdad que no en todos los parques, pero en los parques que tenemos visitación necesitamos hacer dobles turnos. Entonces, o sea, está bien lo que él señala, doblar el personal. No digo que sea exactamente el doble, porque hay parques que no necesitan 2 turnos, pero los que no tienen visitaciones, pero los parques que tienen visitaciones necesitan doblar su personal. Ahora, para febrero se había pedido, tengo entendido, y lo dijo don Eduardo Katz en un momento determinado, que es el gerente de áreas protegidas, un 30% más de recursos. Justamente para los parques. Aumentar de 500 a 650 el personal. Justamente para los parques con mayor visitación, poder hacer estos turnos que nos faltan, cosa de poder tener permanencia, ojalá hasta las 21 o 22 horas en el día de semana, y el fin de semana también tener permanencia. Esa declaración fue en enero, ¿ya lo tienen? No lo tenemos implementado, pero estamos conversando para tener un presupuesto adicional para implementarlo a la brevedad. Ahora, en relación a lo mismo, ya que estamos hablando de presupuesto, ¿son 20 millones de dólares anuales el que tiene CONAF? No. La CONAF tiene más de 100, son 56.000 millones de pesos, que son 110, 115 millones de dólares al año, pero tenemos varias funciones, no solo por eso que ahí se confunden las cosas, pero nosotros tenemos una función forestal, ¿no es cierto? Que para el combate de incendios, quizás. Para el combate de incendios son 12.000, que son casi 12.000 millones de pesos, 12.500 millones de pesos aproximadamente.
y que ahora, a raíz de los problemas de que el verano viene más complicado esta temporada, el gobierno lo ha suplementado con 3.600 millones adicionales, o sea, casi un 30% adicional, cosa que nunca se había hecho, digamos, en la historia. El gobierno nos ha puesto arriba de la mesa para poder terminar bien esta temporada tan seca, digamos. Ahora, usted lo señaló ya, hay un proyecto de ley, al parecer hay un interés de las autoridades por promover una ley que le dé una nueva institucionalidad a CONAF como una institución pública. Y esto lo dijo el ministro de Agricultura de esta forma: no tiene sentido ni futuro el híbrido que existe hoy entre una corporación privada pero que funciona con recursos públicos. Lo respondemos a la vuelta de cómo se. Sí, muy bien.